dormí un poquito la siesta para estar bien preparado para compartir con ustedes. Y me gusta tomarme un cortadito, un cortado nosotros le decimos acá en Uruguay, mitad leche, mitad agua, buena porción de café. Y cuando bajo a la heladera después de la siesta, por ahí 6, 7 de la tarde, me encuentro que en la heladera no había leche. Entonces me voy tenemos una estación de servicio donde hay un mini market. Y cuando iba para la estación de servicio, claro, aquí en la esquina hay una sinagoga especial, porque funciona solo cuando hay fiestas. Claro, ahora están todas las fiestas judías que ya están pasando, la fiesta de Sukkot, y hoy es Shabbat. Y cuando no hay fiesta, funciona una automotora, ¿no? Donde venden autos. Pero cuando iba a buscar la leche, me encuentro con dos amigos, ¿no? Que son judíos, que son ortodoxos, y se llaman Leo y Aida. Y cuando los vi a ellos, su vestimenta, que les grité, les dije de la vereda de enfrente, Leo, hola Carlos, Shalom. Iban para la sinagoga, vi su vestimenta, vi su imagen y me rememoró a una historia que les quiero compartir. You have no interest in what I have to say. Unless it confirms what you think you already know. My job was simple. Save the country I love from being destroyed. Is your job any different? I have a lead on a great enemy of our people. Adolf Eichmann. The architect of the final solution? A trail went cold in 46. Latest intelligence suggests Buenos Aires. This guy convinced rabbis to load the trains themselves, and not by force. If it is him, we need an elite crew. I'm not joining your hit squad. I would happily put a bullet in between his eyes, but that's not what we're doing here. This is strictly catch and extract. Eichmann will stand trial here in Israel. Think what it means. Finally, publicly, holding to account the man who organized our slaughter. Our memory reaches back through recorded history. The book of memory still lies open. And you, here now, are the hand that holds the pen. If you succeed, for the first time in our history, we will judge our executioner. And we will warn off any who may wish to follow his example. If you fail, he escapes justice, perhaps forever. I beg you, do not fail. Muy bien. La búsqueda de Adolf Eichmann dependía básicamente en Polonia directamente de Heinrich Himmler, que eran los encargados de transportar a los judíos a los campos de concentración. En el año 1957, 12 años después que termina la Segunda Guerra Mundial, ya unos judíos identifican a Eichmann en Buenos Aires. Comunican a Israel sobre este nazi que está en Buenos Aires, pero Israel, por diferentes motivos, el Mossad demora 3 años en planificar, en armar un grupo de élite, y básicamente lo que hacen es secuestrar a Eichmann, meterlo en un avión, juzgarlo en Israel, y el 31 de mayo de 1962 muere en la horca este nazi. Fue el único nazi de todos
que Israel pudo capturar y en él vindicó la justicia por todas las atrocidades del Holocausto. ¿Por qué comparto esta historia? Porque hay una palabra, hay un versículo ahí que quiero compartir y comparto pantalla, que es el siguiente, que me llamó mucho la atención, siempre me ha impactado este versículo, es este, ¿no? De Números 32:23 dice, pero si no lo hacen así, habrán pecado a los ojos del Señor y sepan bien que su pecado los alcanzará. Su pecado los alcanzará. Y en el caso de Eichmann, su pecado lo alcanzó. Claro que participó en la matanza de millones de judíos, pero durante aproximadamente casi 20 años, un poquito menos, de alguna manera pudo escapar del pecado. Pudo correrle, pudo huirle, pero finalmente el pecado lo alcanzó. Y yo creo que esto es una verdad, ¿no? En este tema, ¿no? Mentiras que creemos los hombres acerca del pecado. Yo creo que si uno analiza la historia del mundo, y a mí me apasiona el tema de la Segunda Guerra Mundial, y hoy en día hay mucho documental sobre todo lo que es Hitler y todos sus discípulos, y la Alemania nazi, y aún los mismos alemanes, cómo creyeron una mentira, y cómo ellos creyeron que el Tercer Reich iba a durar para toda la vida, y cómo de alguna manera se dejaron atrapar que a pesar de que estaban haciendo las cosas muy mal, eso les iba a dar un estado duradero de felicidad, ¿no? De armonía, y eso no fue así, ¿no? Entonces, ¿cuál es la mentira? La mentira es que el pecado, dos mentiras sobre el pecado, ¿no? Que el pecado lo puedo esconder y vivir en paz con él. Y que el pecado puede ser un atajo que me lleve a la felicidad. Dejo de compartir para contarles mi testimonio brevemente, ¿eh? Yo tengo 55 años y vengo de una familia medianamente acomodada aquí en Montevideo, Uruguay, mis padres profesionales. Mis padres se separan cuando yo era muy chico, tenía 4 o 5 años, y forman familia, sobre todo la familia de mi padre muy unida, muchos primos, todo eso era una experiencia muy buena. Yo era muy sociable, muchos amigos en el barrio, en el colegio, pero en la adolescencia tuvo un cambio, ¿no? Tuvo un cambio brusco, muchas cosas cambiaron, falleció una hermana mía en un accidente, mis padres formaron familia, yo demoré en desarrollarme físicamente, me cambiaron el deporte del fútbol por el rugby, perdí popularidad, me empezaron a hacer bullying, me sentía confundido emocionalmente. De pasar a ser un muchacho exitoso, pasé a ser un muchacho enojado, de alguna manera peleado con Dios, peleado con la vida, enojado con mis padres. Y lo que hice fue empezar a llamar la atención, dejé estudiar, me empecé de alguna manera a vincular con las personas equivocadas, pasaba muchas noches fuera de casa, me involucré en hábitos, sobre todo en primer lugar con el juego. Mis amigos de un apostador muy conocido aquí en Uruguay, y pasaba muchas noches en el casino queriendo saltar la banca. Aparte de eso, claro, una cosa lleva a la otra, eso llevó después a las drogas. Mis padres, para ayudarme, me consiguieron un buen trabajo en el banco, duré 4 meses, a los 4 meses renuncié, me decían el bala perdida, porque iba con el sueldo y me lo gastaba ahí en el casino. Y yo tenía un sueño, mi sueño era saltar la banca, ¿no? Ganarle al casino, ¿verdad? Yo creía que de esa manera podía tener plata, ser feliz, ser exitoso como joven. Aparte, estaba noviado con la hija de uno de los mejores abogados penalistas aquí en Uruguay, que era muy bonita. Y entonces, de alguna manera, por más que yo estaba en ese tipo de conductas, a veces manejaba mucha plata, ¿no? En la noche manejaba mucha plata y en la mañana generalmente no tenía. A veces manejaba cientos de dólares, para un adolescente es mucho,
y andaba con los zapatos rotos. Pero a mí no me dejaban entrar, porque para entrar al casino uno necesitaba tener 21 años, y yo tenía 16 y 17. Entonces me compré un documento de identidad falso. Una persona de aquí que me conocía, del barrio, que era parecido a mí, me vendió su documento. Me dijo, mira, Carlos, yo te lo regalo. Y yo recuerdo cómo se llamaba porque era mi nueva identidad. Juan Enrique Arregui, nacido el 21 de mayo de 1961. Yo era Carlos Eduardo Durán, nacido en 15 de julio de 1966. Yo tenía una nueva identidad. Iba al casino, mostraba la cédula, me miraban, pero pibe, vos tenés que estar tomando la leche en tu casa. Tenés 12, 13 años, ¿qué haces en este lugar? Y yo, no, yo soy Juan Enrique Arregui, tengo 21 años. Por favor, usted me tiene que dejar entrar. Y no me creían, y un día me echaron. Entonces me empecé a ser un adicto del casino, hasta que un día estaba tan desesperado por ir al casino, y como me conocían y me echaban los de orden público, los de la policía, ¿no? Y como ya no sabía qué hacer para poder entrar, con un amigo decidimos disfrazarnos. Y él se disfrazó de mujer porque era lindo, rubia, ¿no? Pero yo ahí no llegué, gracias a Dios. Señor, líbrame. Me disfracé de momia. De momia me puse, como ya me conocían, me vendé toda la cara, me vendé, me quedó todo este ojito suelto, me puso la ropa del esposo de mi madre, ¿no? Grande, me tiré un poquito de alcohol para arriba y empecé así todo rengo a entrar a caminar, ¿no? Ahí a punto y banca, a tomarme un whisky y empezar a jugar. Algo de plata que había cobrado el sueldo, no sé por dónde había juntado. Y cuando pasaron 10 minutos, se acercó un oficial de policía, ¿no? Un ambiente muy pesado, de particular, y me dijo, bala perdida, tenés 10 minutos para salir de este lugar, si no te llevo preso. Lo cierto que mi sueño era cumplir 21 años y ese día podía jugar tranquilo. Ese día iba a llegar ahí, nadie me iba a molestar, podía ir con mi documento de identidad, tenía derecho a entrar al casino. Pero ¿qué pasó? Unos pocos días después que cumplí 21 años, recibí a Cristo. Gracias a Dios por esos misioneros que vinieron de Colombia y me presentaron el Evangelio, ¿no? Y me dijeron que si yo recibía a Cristo, mi vida iba a cambiar, porque ya mi vida estaba endeudado, había perdido la novia, estaba peleado con el esposo de mi madre, había hecho una cantidad de macanas, había perdido el trabajo en el banco, me había involucrado en otros hábitos, mi vida estaba muy mal. Y cuando Cristo vino a mi corazón, volví al casino, y cuando entré al casino no podía estar, había algo que me impedía estar en ese lugar. El Señor cambió mi visión, cambió mis sueños y me dio un nuevo propósito. Pero yo estaba engañado. Yo estaba igual que Eichmann, igual que los nazis. Yo creía que había un atajo para la felicidad. Yo creía que la plata fácil, creía que sin trabajar, creía que viviendo jugando al póker, juntándome con las personas equivocadas, estando en conflicto con mi familia, yo podía ser feliz. Y la vida me enseñó que no. Entonces lo tengo por experiencia propia, la revelación que Dios me dio, que quiero con ustedes, la enseñanza que muchos años y de muchos dolores de cabeza es la siguiente, que está ahí en el libro de Proverbios, que es esta, que es que el temor, dice Salomón ahí en Proverbios 1:7, ¿no? Dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Pero más adelante en Proverbios 8:13 dice, el temor del Señor es aborrecer el mal. Yo aborrezco la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Y esta es una enseñanza poderosa. Esta es una revelación que puede impactar la vida de todo hombre. Tan sencillita, esta verdad tiene el poder de cambiar a una persona, porque muchos hombres no conocen esta revelación.
Y muchos hombres que buscan la realización, la satisfacción, si entendieran que el atajo del pecado a la larga pagan mal, no tomarían esos atajos. Entonces, ¿qué comparto? Comparto lo siguiente, dos leyes, dos principios que he aprendido. En primer lugar, es muy importante las convicciones. Las convicciones. Una cosa son las creencias, otra cosa son las convicciones. Yo, en mi experiencia personal, lo que a mí me pasó cuando yo recibí a Cristo en mi corazón, que quise ir al casino y no pude, que quise con mis amigos juntarme a fumar marihuana y me sentí mal, que me sentía mal cuando estaba haciendo las cosas que antes hacía, que por mucho tiempo yo empecé a predicar a Cristo. Al poco tiempo que recibí a Cristo, el pastor colombiano muy querido, se llama Arturo Tobar, me habló de una experiencia con el Espíritu Santo. Y me dijo que si yo buscaba al Espíritu Santo, el Espíritu Santo me iba a empoderar a mí para poder hablar con denuedo la palabra de Dios, porque yo admiraba la manera que él hablaba. Entonces recuerdo que me dio un librito de Jimmy Swaggart, que decía cómo recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Y yo me acuerdo que al poco tiempo que recibí a Cristo, con 21 años, en el mes de agosto, en el mes de noviembre, tuve una experiencia en mi cuarto. De repente me fui a dormir leyendo el librito y el otro día me levanté para mi devocional y empecé a orar y empecé a sentir la presencia, el denuedo, la unción del Espíritu Santo. Y empecé a ir a todos mis amigos que apostaban conmigo o que se drogaban conmigo o que jugaban al póker o que me acompañaban al casino y les empecé a hablar de Dios. Y mucha gente decía, Carlitos piró. Piró significa que se volvió loco, ¿no? Anda con una Biblia bajo el brazo. Anda predicando. La gente estaba como impactada, más o menos como le pasó al apóstol Pablo, que decían, ¿y este que nos persigue a nosotros viene? La gente estaba así. Y yo me acuerdo que con mucho entusiasmo invitaba y compartía y tuve esa experiencia. Pero les voy a decir una cosa, en el fondo, en lo profundo, yo me sentía culpable. En lo profundo, yo me había creído la mentira que Dios estaba enojado conmigo por mi vida, por mi rebeldía, porque yo me rebelé a cosas que viví en la infancia, porque yo me enojé, porque yo llamé la atención, porque desarrollé hábitos destructivos. Entonces yo, muy en el fondo, a mí me compartieron y me dijeron, Dios te ama, Dios te perdona y Dios tiene un propósito con tu vida. Y esa verdad me llegó acá, a mi mente. Y yo la empecé a repetir. Y decía, porque después, gracias a Dios, retomé los estudios, volví a la universidad y decía, ¿verdad? Dios te ama y Dios tiene un propósito con tu vida. Repetía las famosas leyes espirituales o llaves espirituales. Y cuando había alguna chica linda, ¿verdad? Yo también te amo y tengo un plan con tu vida. Pero más allá de eso, lo cierto, lo que quiero transmitir es que esa verdad que Dios me amaba y que me había perdonado la tenía en mi mente, pero no la tenía en mi corazón. Me llevó 3, 4 años comprenderla. Un día estaba corriendo aquí y sin yo buscarlo, sin yo estar orando, empecé a sentir la presencia de Dios y como que la gracia, empecé a comprender que Dios me amaba y que incondicionalmente Él me aceptaba. Y después fue un proceso de empezar a aceptarme a mí mismo, pero me llevó como 3, 4 años para entender esa verdad. Y esa verdad dejó de ser una creencia para convertirse en una convicción. Porque las creencias yo las sostengo, y yo sostenía inmediatamente que Dios me amaba y lo predicaba, pero no lo experimentaba. Las creencias yo las sostengo, pero las convicciones me sostienen a mí. Entonces las convicciones son las que nos sostienen, las que nos transforman. Y las convicciones vienen cuando nosotros desarrollamos de alguna manera, esas raíces en nuestra vida. El Señor Jesús ya lo ejemplificó de una manera muy clara en la parábola del sembrador. Él lo dijo así, el sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó
junto al camino, terreno duro. Vinieron las aves del cielo y comieron la semilla, refiriéndose a Satanás. En segundo lugar, parte de la semilla cayó en terreno pedregoso, donde no había raíz. Y la semilla germinó, pero cuando salió el sol se secó porque no tenía profundidad. Y otra cayó entre espinos, y los espinos ahogaron la semilla, y la otra en buena tierra, y llevó fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Y yo en esos primeros años de vida cristiana, claro, no tenía raíz, no tenía profundidad. Creo que existen distintos tipos de terreno, ¿verdad? Y todos podemos estar, y yo estuve en todos los terrenos. El terreno duro, cerrado a Dios, ciego, endurecido por el engaño del pecado. El terreno pedregoso es un terreno poco profundo, de alguna manera es un terreno sin profundidad, superficial. Y aquí hay un problema, porque si somos superficiales en nuestra fe, las mentiras de Satanás y las mentiras sobre el pecado y las mentiras sobre nosotros pueden tener terreno fértil para engañarnos. El terreno donde hay espinos es una vida distraída que se alejan distintas prioridades, y el buen terreno, bueno, es cuando la palabra de Dios entra. Pero volviendo a lo que le quería decir, les digo lo siguiente, que la importancia de las convicciones, ¿verdad? Esto hace toda una diferencia. Convicciones. El convencido convence. Yo desarrollé después de 3, 4 años, y ahí empecé en un proceso a la profunda verdad que Dios me había perdonado y que Dios me amaba y que yo era acepto, pero después ahí lo empecé a descubrir, a disfrutar. Pero fue toda una vida empezar a seguir de alguna manera comprendiéndolo más, disfrutándolo, entender que no tengo que buscar la aceptación en otras personas, entender que con el Señor soy suficiente. Versículos como, porque a mis ojos fuiste, de Isaías, ¿verdad? 43, a mis ojos fuiste de alta estima, fuiste honorable, yo te amé, daré hombres por ti, naciones por tu vida. Y aquí, cuando pases por las aguas no te ahogarás, cuando pases por el fuego la llama no arderá en ti, porque yo soy el Señor que voy contigo. Esas verdades son poderosas. La verdad de que Dios nos ama, que viene con nosotros, que tiene un propósito, eso tiene el poder para transformar la vida de todo hombre. Pero a veces no tenemos esa convicción, esa revelación. Yo creo que lo que hace la diferencia como hombres es que nosotros vivamos por revelación y que las verdades profundas de la palabra de Dios quepan, bajen desde la mente al corazón. Esa fue mi experiencia. Y número 2, en esto de la historia de Eichmann y en esto de las mentiras del pecado, es que hay 2 leyes que rigen nuestra vida. Una es la ley de la siembra y la cosecha, y esto es inevitable, ya lo dijo el apóstol Pablo, se lo dijo a los Gálatas, no se engañen. Pero esta es una revelación poderosa, porque vemos líderes, vemos políticos, vemos empresarios, vemos padres, vemos esposos que toman atajos hacia la felicidad. En las crisis, ¿verdad? Cuando está uno en una crisis, y algo que yo he aprendido es que en las crisis, cuando estamos cansados, frustrados, enojados, cuando estamos de alguna manera deprimidos, cuando la vida nos golpea, no es un buen momento para tomar decisiones importantes. Yo creo que las decisiones importantes hay que tomarlas de alguna manera en calma, en paz, sin una alteración emocional, porque seguramente vamos a meter la pata, ¿no? Pero lo que quiero transmitir es esto: la ley de la siembra y la cosecha. No se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Y esta me parece que es una revelación poderosa, que no podemos perder de vista. Lo que sembramos, lo que decidimos, lo que damos, el valor que le agregamos, lo que hacemos en nuestra vida íntima, las decisiones que tomamos en privado, van
a un día salir a luz. Va a haber una cosecha. Va a haber una cosecha de todo lo que hacemos, de todo lo que sembramos, de todo lo que damos. Me encanta y yo reconozco que ha sido un proceso y creo que no me he recibido de esto, pero el valor de la generosidad, la palabra de Dios es clara, estimula la generosidad. Salomón ya lo decía, el alma generosa será prosperada. Hay quien retiene más de la cuenta y viene a pobreza. Isaías, pero el generoso pensará generosidades y por generosidades será exaltado. Isaías 32:8. Cuán clave, cuán importante es ese valor. Sin embargo, en mi caso personal, a veces lucho con la mezquindad. A veces digo, ¿por qué no soy más generoso? Y a veces me viene la revelación y tomo la decisión. No, lo voy a hacer ahora. Hace poco recibí una herencia y tenía la plata acá atrás adentro de los libros. Por acá tengo dólares que los voy guardando. Más seguro tenerlos adentro de los libros. Y a veces presto los libros, a veces de repente se va algún billete. Y por ahí falleció mi padre hace 4 o 5 años. Y ahí, bueno, recibí no mucha plata porque tengo varias hijas por el otro lado, pero me quedaron unos dólares. Y empezaron a dormir ahí, los dólares adentro, y empecé a sacar de a uno, ¿verdad? Esto para esto, esto para la comida, esto para este viaje, ¿no? Y un día sentí el Espíritu Santo y ¿te la vas a gastar toda? ¿Qué vas a dar? ¿No vas a dar nada? Entonces, un día estudié justo algo de la generosidad, tomé conciencia, hoy es el día. Entonces escribí a Colombia, dije, no, ya, hoy voy a hacer eso. Entonces fui al Western Union y capaz que en Colombia pensaban, ¿y a este qué le picó? No, ahora voy a hacer lo que tengo que hacer. ¿Y cuál es el testimonio? Dios te da muchísimo más. Nunca le podés dar más a Dios. Cuando damos de nuestro tiempo, de nuestro cariño, de nuestro amor, de nuestro dinero, de nuestros talentos, la vida te multiplica. Y creo que esta revelación es poderosa y es hermosa. Cada día es una oportunidad para dar lo mejor, de nuestro ánimo, de nuestro tiempo, de nuestro cariño, de nuestras palabras, de lo que el Señor nos ha dado. Eso una. Y la otra ley que rige nuestra vida es la ley de la entropía, que todo tiende al desorden, que lo caliente se enfría, que lo ordenado se desordena, y que la revelación, que en un momento fue luz, puede convertirse en un momento de duda también. Entonces, la verdad de que el pecado paga mal, que la paga del pecado es muerte, la verdad que el atajo del pecado a la larga destruye nuestra vida, esa verdad, esa revelación que en un momento pudo estar fresca, las circunstancias, el tiempo, las malas decisiones pueden hacer que nosotros la perdamos de vista. Ahí está la ley de la entropía. Por eso hay que alimentarse con la verdad de Dios, ¿no? Mantener esas convicciones. O, por el contrario, la verdad de que Dios nos ama intensa, incondicionalmente, y que su gracia es suficiente para toda circunstancia, también se puede perder de vista. Vuelvo a compartir pantalla. Aprovecho estos pocos minutos que tengo para avanzar. Entonces, esta es otra mentira sobre el pecado, ¿no? Que el pecado puede ser tolerable mientras que tenga buenas intenciones. Por ahí escuché algo que tendemos generalmente a juzgar a los demás por las acciones y a nosotros por las intenciones. O sea que si nuestras acciones no son buenas, pero tuvo una buena intención, este puede ser un engaño en nuestras vidas. Y quiero pasar ahora a las circunstancias. Ya dijimos o compartí experiencias personales sobre el tema del pecado, pero tengo todavía 12 minutos por mi reloj y para terminar sobre este tema que tanto me apasiona. Y una de las mentiras es que las circunstancias son el aspecto fundamental para interpretar a Dios.
y a nosotros mismos, y no es así, ¿no? Las circunstancias, claro que hablan, las circunstancias nos revelan algo, pero no nos revelan toda la verdad. Me pasó, y antes de contarles esta experiencia, me encanta este versículo cuando Jesús le quiere lavar los pies a los discípulos y Pedro no quiere, ¿no? No, a mí no me vas a lavar los pies. Tú a mí no, en todo caso yo a vos. Dice, no, si no te lavo los pies, no tenés parte conmigo. Bueno, los pies no, lávame todo, Señor. Me encanta Pedro. Entonces Jesús le dijo, lo que yo hago ahora no lo entendés, pero lo vas a entender después. Y yo creo que una mentira es querer entender toda la verdad por una circunstancia. Y mucha gente ha perdido la fe, o ha perdido pie, o ha perdido fuerza, porque por una circunstancia dolorosa, una prueba, una dificultad, llegaron a una conclusión equivocada de la realidad. Porque no solo son las circunstancias una fuente de información. Claro que son también, porque las circunstancias hablan. Porque cuando Dios responde una oración, decimos gloria a Dios. Y en las circunstancias comprobamos de su bondad. Pero yo creo que nosotros le hacemos un flaco favor a Dios cuando lo interpretamos a la luz de las circunstancias. Más bien lo que debemos hacer es interpretar las circunstancias a la luz de lo que Dios nos ha revelado acerca de él. Entonces, cuando las circunstancias dicen que Dios no es justo, que Dios no es bueno, y creo que todos pasamos por dificultades. Yo he pasado algunas dificultades con algunos de mis hijos, y en un momento llorando con mi esposa. No podíamos creer lo que estábamos viviendo. No podíamos creer por qué Dios estaba permitiendo eso. Llorábamos los dos. Sin embargo, en ese momento recordé, ¿no?, que Dios habita en medio de la alabanza y empezamos a alabar a Dios y a exaltarlo, ¿no?, en un día muy difícil, en el día de la angustia. Yo creo que tal vez fue el día más duro de mi vida. Me tocó vivir una situación muy difícil. Y en ese momento, si yo hacía un análisis, me enojé con Dios. ¿Por qué? ¿Por qué si yo te sirvo? ¿Por qué si yo me he consagrado a buscarte? ¿Por qué permites que yo esté viviendo esto? Pero gracias a Dios, porque Él es bueno, porque Él es fiel. Ahí, con la familia internacional de Senfol, compartí mi lucha, compartí mi carga, compartí mi dificultad, mi angustia, ¿no? Y recibí mucho apoyo de mis hermanos, que iban a estar orando por mí, que iban a estar orando por mi hijo. Y bueno, eso fue hace aproximadamente 6 años, 6 años. Y Dios ha sido bueno. Estamos en ese proceso todavía, ¿verdad? Pero Dios fue fiel, ¿no? Y yo ahora después, con el tiempo, me doy cuenta que hubiese hecho muy mal si hubiese concluido que Dios era de la manera que era por lo que viví ese día o en esa circunstancia. Y ahora con el tiempo me doy cuenta de cuán fiel es Dios, cómo nos ha guardado, cómo nos ha ayudado en este proceso, cómo nos ha enseñado, cómo ha guardado a mi hijo, cómo me ha dado promesas, cómo Él sigue siendo fiel en esta circunstancia que me tocó vivir como padre. Entonces, eso es una gran enseñanza para mí, ¿no? Sabemos que conocemos a Dios por su palabra, por la oración, por el Espíritu Santo, por el uso de una mente renovada, a veces por el consejo de aquellos que son un poquito más maduros que nosotros en la fe, y también por las circunstancias. Pero cuando creemos que las circunstancias son las que nos revelan a Dios, ahí generalmente podemos fallar y podemos interpretar mal, podemos enojarnos con Dios y podemos tomar una mala decisión que pueda repercutir negativamente. Me quedan estos 5 minutos para compartir un pasaje y termino, que es el siguiente, que me ha impactado mucho, que es este.
Santiago. Santiago, que nos muestra cómo manejar las circunstancias difíciles de nuestra vida. Dice así: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando están pasando por diversas pruebas. Bien saben que cuando su fe es puesta a prueba, produce paciencia, pero que la paciencia tenga su obra completa para que sean perfectos y cabales sin que le falte cosa alguna. El 5 dice así: si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Y finalmente, el 12, dichoso el que hace frente, o bienaventurado el varón que hace frente a la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. En medio de toda circunstancia difícil, en medio de toda prueba, una gran mentira, y a mí me pasó también con una operación que tuve hace por ahí 15, 16 años, en el año 2006. 15 años atrás me operé del intestino por un problema que tuve, y la operación fue un éxito. Sin embargo, algo tocaron los médicos que yo quedé incómodo, ¿no? Dije, bueno, solucionaron un problema, pero por el otro lado me dejaron mal. Y yo andaba muy, porque sentía como que tenía una presión en el abdomen, y durante mucho tiempo me sentí así, ¿no? Me sentí incómodo los primeros meses, después pasaron algunos años y yo seguía, y yo en un momento pensé, bueno, voy a quedar para siempre en esta situación, ¿no? Señor, ¿qué hiciste conmigo? Y me agarré de los versículos de Pablo, ¿no? Este aguijón que me tocó, y andaba medio... Pero bueno, quiero dar el testimonio que pasó. Un día me acostumbré. Un día me di cuenta que ya no me molestaba más. Un día me di cuenta que era libre, que de repente seguía teniendo el problemita, pero ya lo superé, ¿no? Y yo por un momento andaba todo preocupado, todo angustiado. Toda la vida tengo que vivir con esta molestia. Y andaba mal. Y era un engaño, era una mentira, era poner el foco en el problema. Y cuando ponemos el foco en el problema, los problemas se agrandan. Pero cuando ponemos el foco en el Señor, Dios se agranda y los problemas se hacen más chicos. Por eso me parece importante no decirle a Dios cuán grandes son tus problemas, sino más bien decirle a tus problemas cuán grande es tu Dios. Y por ahí algo que yo he aprendido a aplicar en medio de toda crisis, de toda adversidad, en medio de las que me han tocado vivir, que tal vez no fueron muchas comparadas con la de otras personas, en este peregrinar mío, en estos 34 años de vida cristiana y otros 21 años de vida, es lo que una vez escuché y yo por ahí le cambié o lo tomé a mi manera, lo que llaman las 3 P para enfrentar las circunstancias difíciles. Y con esto sí, ahora sí termino. Las 3 P, y yo creo que son muy importantes, y en la medida que estas P las aplicamos, de alguna manera las internalizamos, le hacemos revelación, tienen el poder de impactar nuestra vida, en base a lo que leímos de Santiago. Y la primera P es la P de la perspectiva. Enfrentar las circunstancias con la perspectiva correcta, con la mirada correcta, sabiendo que, hermanos míos, tengan sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que viene del Señor. No es que Dios la causa, pero Dios la permite con un propósito más grande, que detrás de toda prueba hay una oportunidad, que el camino de Dios en la universidad de la vida a promocionarnos a nuevos niveles de crecimiento, de impacto, de autoridad espiritual y de influencia son las pruebas, son las adversidades. Así como en el liceo, en la universidad, para que uno sea promovido a un nuevo grado, necesita superar una prueba. Cuando viene una prueba es la oportunidad para que nosotros vayamos adelante. Las pruebas no nos forman como líderes, las pruebas nos revelan como líderes. La prueba revela si estudié, si estoy formado, si estoy preparado para ir a un nuevo nivel. Y si fallo en la prueba, no es el fin del mundo, es una oportunidad para volver a rendirla. Pero la perspectiva, detrás de toda prueba hay una oportunidad. Hay algunos que en toda oportunidad ven un problema, el desafío es que nosotros en todo problema veamos una oportunidad. Número 2, hermanos míos, tengan sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe
produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que sean perfectos y cabales sin que le falte cosa alguna. Decíamos que la prueba es una oportunidad para formar a Cristo en nosotros, para ser promovidos. Pero dice el 5, y si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, pero pida con fe. Número 2, para enfrentar la prueba, la segunda P, la P de la posición. La posición, cómo yo enfrento la prueba es fundamental. Mucha gente, ¿cuál es la posición frente a las dificultades? De espaldas, ¿verdad? De espaldas, escapo de la prueba, el escapismo. Yo lo hice mucho tiempo en mi vida. En la adolescencia escapé a través del juego, a través de las drogas, a través de las malas compañías. No tenía la madurez. La vida me golpeaba. Como adolescente me golpeaba de repente por el bullying, o me golpeaba por la separación de mis padres, o me golpeaba por mi soledad, o me golpeaba por mi inmadurez. Y yo escapé. El escapismo es una mala posición de espaldas. No es buena. Pero otros se ponen de pie en las pruebas y enfrentan la dificultad. Y yo creo que eso está mejor. Yo creo que toda prueba hay que enfrentarla. Y mucha gente dice, no, esto lo voy a superar. Y de repente buscan o de ellos mismos la fuerza, la sabiduría, o de otros. Pero yo creo que las dificultades que vivimos como hombres son mucho más grandes que nuestra fortaleza humana. Por eso la mejor posición para enfrentar toda dificultad para mí es de rodillas, de rodillas. Mi esposa nos enseñaba muchas veces la importancia de orar postrados, de rodillas delante de Dios. Teníamos un líder espiritual en la cruzada durante muchos años que impactó muchas vidas, que tenía una frase célebre: de rodillas delante de Dios para estar de pie frente a los hombres y las circunstancias. Y yo creo que de rodillas podemos enfrentar cualquier obstáculo, cualquier tentación y cualquier prueba, ¿no? Y finalmente la última P para superar toda prueba y toda adversidad es la P de la perseverancia. Claro que hay pruebas que duran 10 minutos, claro que hay pruebas que duran algunos meses, pero hay pruebas que pueden durar años y aún décadas. Pero Dios promete, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hay una gran diferencia entre prueba y tentación. La tentación viene de Satanás, la prueba viene de Dios. La tentación de Satanás viene en medio de la prueba. Pensemos en Jesús, cuando estaba ahí en el ayuno, en el desierto, en medio de su cansancio, de su prueba espiritual. Di que estas piedras se conviertan en pan. Si eres el Hijo de Dios, o si tú me adoras, te voy a dar todo. Pero la prueba siempre viene de Dios y tenemos que distinguirla. Y yo creo que hay una promesa, la promesa de que si nosotros perseveramos, si nosotros nos apoyamos en Dios, si nosotros le creemos a Dios en medio de la dificultad, Él nos va a promocionar, nos va a llevar, nos va a dar la corona de vida, ¿no? La recompensa del aprendizaje, de la lección aprendida, de la madurez espiritual, de la autoridad en Él, para que nosotros, después de superar la prueba, podamos influenciar y podamos impactar a otras personas. Realmente la prueba, la dificultad se convierte en un ministerio vivido, aprendido para poder tocar otras personas. Padre, gracias por este privilegio y esta oportunidad de compartir lo que tú me has enseñado. Señor, bendice a estos hombres, Padre, haz cosas grandes con ellos, que sean hombres de verdad, llenos de tu verdad, de tu revelación, de tu convicción, que en medio de las tentaciones ellos se paren firmes en tu palabra, y que en medio de las dificultades ellos siempre tengan tu mirada, tu perspectiva, que las dificultades, las tentaciones de la vida como hombres, siempre las enfrenten de rodillas, dependiendo de ti, y que realmente sean hombres valientes, que perseveren hasta el final y que acaben con gozo la carrera que tú has puesto delante de ellos. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén.